Buenas gente, aquí rápidamente en un doble tutorial. Uno, cómo instalar Zulu o Azul Zulu en Minecraft, y también cómo instalar cómo asignar más memoria RAM a Minecraft. En mi caso, pues yo tengo 16 GB de memoria, tengo 10 GB utilizables. Eso no le podemos hacer caso y tal, pero bueno, yo lo que voy a explicar simplemente va a ser lo básico. Vamos a empezar por lo básico. ¿Para qué quieres Azul Zulu? En caso de que tu PC sea una patata de 4 GB de RAM o incluso de 6, lo que es muy raro la verdad, ¿quién tiene memorias de 3 o de 6 GB? Bueno, esa es otra cosa. En caso de que tengas poca RAM, esta versión de Java te va a servir. Minecraft por lo general usa siempre OpenJDK, que es la versión de Java, que es el kit de desarrollo de Java mantenido tanto por la comunidad como por la propia Oracle, que es la empresa que se encarga de Java, y pues como es open, es abierto para la comunidad. Ahora, hay otra versión que está desarrollada por otra gente, ya que al ser un código, pues creo que es abierto, si no estoy el kit de desarrollo de Java. Existen otras versiones. En este caso está Azul Zulu o Azul Zulu JDK. También está el JRE, pero JRE ya no se usa más para Minecraft. Y ya, en general ya no se usan los JRE. Ya, aquí están el JR19, pero por lo general siempre es JDK. En nuestro caso, pues estamos en la página de azul.com. Vamos a buscar Azul Zulu JDK y aquí está Azul JDK. Buscamos la versión gratuita, no nos interesan estas demás. Buscamos, en nuestro caso sería Java 17. En nuestro caso, ya aquí eliges tu sistema operativo. Si tienes Debian o Ubuntu o alguna variante de Ubuntu, pues aquí está. Si es Debian, pues por si tienes Linux Mint. Pero vamos a elegir Windows porque pues la gente que juega juegos pues juega en Windows. Arquitectura, obviamente vamos a elegir. Existen de 32 bits, pero Minecraft ya no corre a 32 bits, tiene que ser a fuerzas x86 64 bits. Entonces vamos a descargar, en nuestro caso, el MSI. Yo pues, como diría el buen loquendero, yo no lo descargo porque ya lo tengo. El caso es que lo van a instalar. Una vez lo tengan instalado, es simplemente darle siguiente, siguiente y siguiente. Y una vez ya lo tengan instalado, vamos a abrir nuestro launcher. En este caso el de Minecraft, el oficial de toda la vida, y vamos a instalaciones. En este caso tengo una instalación ya hecha, pero vamos a darle una nueva instalación. Aquí eligen su versión de Minecraft, me da igual, funciona con todas si mal no estoy, excepto las primeritas, ya creo que ya no sirve. Y aquí también les voy a explicar cómo incluir más RAM. Le vamos a dar aquí a examinar. Lo más seguro es que nos deje aquí en Windows C. Vamos a abrir archivos de programa. En este caso, como es de 64 bits, pues está aquí en archivos de programa. Bajamos hasta donde diga Zulu o donde ustedes lo asignaron. Zulu 17, bin, y buscan Java W. Es Java W, ojo. Lo eligen y listo, ya lo tienen. En mi caso es Zulu 17. También se le puede decir Java. Es Java 17.5, 17.0.5 si mal no estoy. Aquí lo pone 17.0.5. Ahora, ¿cómo aumentamos la memoria RAM que le queremos meter? Aquí le podemos aumentar. Si tienes 16 GB, pues ponle 4, ponle 8, ponle lo que tú quieras, pero no más de lo que ya tienes. Y de preferencia que no sea más de 10 GB si tienes 16 GB. Y ahí tienes más RAM, pues ponle lo que tú sientas que vas a aprovechar. Esto generalmente sirve más para paquetes de mods. Y ya con Zulu pues es una versión de Java que consume menos RAM y va pues un poquitito mejor. Ya
Ya crean su perfil, le dan a crear y les deberá aparecer por aquí. Entonces ya le dan a jugar y listo. Ya lo van a tener instalado y completamente... y con la RAM que ustedes quisieron darle, porque pues sí, o sea, si tienes poca RAM, pues qué mejor que un Minecraft que tenga que no te consuma, que no te chupe el PC. ¿Y por qué queremos más RAM asignado? ¿Por qué no queremos que se llene la RAM? Esta es una pregunta que algunos se hacen, porque algunos dicen que tener más RAM te da más FPS. Y no es que te dé más FPS, sino que te va a prevenir de algo feo. Los tirones. Si han jugado juegos un poquito más pesados con poca RAM, digamos Fortnite a 4 GB de RAM, que ya me dirás tú, hasta con 8 pasa, notarás que de vez en cuando notas tirones. Estás jugando de normal y dices ¡pum! Un tirón. Y dices ¿what the fuck? Continúas jugando, estás peleando, un tirón y al frame siguiente ya estás muerto. Obviamente gritas, te enojas y dices ¿qué pedo? ¿Qué está pasando aquí? Eso pasa por la falta de RAM. Windows suele limitar la cantidad de RAM usada dependiendo de la cantidad que tengas. Y si pasa en el punto en el cual tú tienes más RAM, o sea, tú ya te empieza a hacer falta RAM, el juego le está pidiendo al sistema, oye, dame más RAM. Y el sistema está diciendo, pero no tengo. Dice, pero no tengo. Entonces, el sistema dice, no, pues el juego dice, pues no sé, dame RAM, yo la necesito. Y el sistema dice, pues, ¿qué hago? Entonces va a decir, ya sé, agarro RAM del disco para suplir la falta de memoria. ¿Y qué pasa? Aunque tengas un SSD, sigue siendo más lento que una memoria RAM. Entonces te va a dar ese tirón, porque la memoria es muy lenta. Y obviamente cuando te quedas sin RAM, se va a congelar, ya no va a andar. Entonces, una vez ya tengas más RAM, va a haber menos posibilidades de que tu juego te dé tirones. Así para los juegos. Y además vas a obtener Dual Channel si tienes 2 memorias. En este caso yo tengo 2, así que tengo Dual Channel. Y te va a ir todavía más joya, porque en pocas palabras, las 2 RAM van a actuar como una al doble de su velocidad. Prácticamente como el SLI de Nvidia y no me acuerdo cómo se llamaba en AMD. Prácticamente unes la potencia de las dos para hacer una memoria que dé más, la verdad. Entonces las dos memorias actúan como una. Y pues el PC va a ir mejor, más joyita. Y ya, voy a poner screenshots de cómo se ve el Minecraft con Zulu y con OpenJDK. Y ya, simplemente eso, ya inician el juego y bye. Por cierto, esto solamente lo he probado bien en el launcher oficial. Ya si quieren probarlo en launchers como el T-Launcher, de preferencia descárguense el T-Launcher Legacy o el... ¿cómo se llama el otro? Otro launcher que era el SK Launcher. Bueno, ahí pruébenlo ustedes porque yo nunca lo he probado en sistema real. Y simplemente eso, solamente esto lo doy para los que jueguen Premium, pero si lo quieren probar en su launcher de preferencia, pruébenlo, porque al final Java 17 funciona hasta donde yo he visto hasta la 1.8. Así que pues nada, eso es todo, listo, bye.